Hola amigos, ¿cómo andan? Otra semana más, con mucho calor por esta zona, pero con muchos trabajos también. Empezamos con dejando lo más relevante de la semana, que fueron estos rodamientos, mejor dicho, estas ruedas, que en realidad son rodamientos que pertenecen a la columna de elevación de autoelevadores. No recuerdo la marca, pero en realidad son el conjunto que son rueda y rodamientos. Son rodamientos especiales o personalizados. El tema, como cualquier otro rodamiento, es que se desgastan, se rompen, se salen las bolillas, etcétera. Así que lo que vamos a hacer es un alojamiento para rodamientos. Y bueno, como cualquier otra cubeta, están endurecidas, pero vamos a comenzar en el plato de 4 mordazas para un centrado lo más cercano posible, o lo mejor posible, mejor dicho, tanto de frente como en el perímetro del rodamiento o de la rueda en este caso. Vamos a ir haciendo las correcciones necesarias para lograr llegar más o menos aproximado a un diámetro parejo. Es, como les decía, aproximadamente, ahí vamos a ver que nos quedaron un par de centésimas de desalineamiento o descentramiento, pero se debe más a los desgastes, ya que estas ruedas, valga la redundancia, ruedan sobre una canaleta que, como habíamos mencionado, eleva la carga de los autoelevadores, así que tiene una serie de desgastes o de golpes propios del uso. Así que vamos, una vez finalizado el cilindrado, vamos a ocupar un inserto común y silvestre, en este caso un inserto CNMG de radio 0,8, y a bajas vueltas vamos a intentar con 33 revoluciones por minuto, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Es el inserto CNMG 1208 con un porta rodamiento de mango de 25 milímetros. Lo alineamos al inserto con respecto al lado cortante para que quede paralelo al frente, para que corte, digamos, no de forma progresiva, sino de forma más recta, digamos, con respecto al filo. Y ahí es el tema que tenemos el espacio entre medio del rodamiento, o sea, es el canal de rodadura que tienen los rodamientos comunes, es ese espacio que acabamos de pasar, y bueno, eso es lo que tenemos que borrar. Y la medida más o menos que nos queda para la que habíamos medido con un compás de interior en otras oportunidades era de 80 milímetros aproximadamente. Así que un rodamiento nos queda bien, un rodamiento de 80 milímetros, y coincide justo, eh, digamos, también en el espesor, casi que vamos a comentarlo más adelante. Nos queda un pequeño tope para darle un poquito más de seguridad al alojamiento del rodamiento. Como les mencionaba, tuvimos que emplear herramienta de interior con insertos comunes para cero, pero con bajas revoluciones y de un buen radio de punta para que el esfuerzo sea repartido en ese radio de punta y no haya tantos dramas de romperse el filo. Cambiamos solamente en todo el trabajo, que eran las 4 rueditas, una vez el filo del inserto, así que bastante rendidor. Lo que sí, como vamos a comentar un poquito más adelante, cambiamos la herramienta para dar las pasadas finales o las pasadas, digamos, de, digamos, de ajuste con otro porta herramienta con un inserto TCMT radio 04. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Estamos aquí haciendo un poquito de algunas virutitas en este material endurecido, que son unas ruedas que corresponden a los autos elevadores, a las columnas, o sea, son las que van, digamos, encastradas en las columnas que elevan la carga de los autoelevadores. Entonces emplean estas ruedas también, ¿sí? Estas son las que van colocadas al lado de adentro de la columna, y estas son creo que son las superiores, la que va la cadena. El tema con este trabajo, que al tener digamos, los rodamientos son parte integral de la rueda en sí, o sea, son rodamientos personalizados, por decirlo de alguna forma. Entonces la idea
que hay que hacer es barrer esa cubeta interna, porque ahí se ve, digamos, ahí se ve la cubeta interna, el agujerito por donde se colocan los rodamientos, las bolillas para armar el rodamiento. Y ¿cómo es? Bueno, el tema es que es un rodamiento, está endurecido. Acá lo estamos trabajando con un inserto CNMG de radio 0,8 a 33 revoluciones y un avance de 8 centésimas por cada revolución. Es un avance lento, el más lento que puedo. Las rotaciones lentos y un radio amplio 0,8, digamos, porque el corte del principio es interrumpido, porque tenemos la ranura donde se colocan las bolillas, entonces a medida que va pasando va golpeando la punta del inserto. Entonces para esos casos, y aparte por la fuerza del corte, es recomendable siempre un radio amplio de corte. Un radio amplio en la punta del inserto. Ahí ya vamos llegando casi al final de nuestro tope, que tenemos marcado en el nonio del carro longitudinal. Tenemos que llevarlo centrado al ancho de la ruedita, tenemos que llevarlo centrado. El rodamiento que vamos a colocar es un 6208, 80 por diámetro 40 el eje, por 18 milímetros de ancho. Y el tema con esto también es que nos queda un borde muy finito de tope. Eso, bueno, lo voy a definir después cómo lo vamos a hacer. Quizás lo borre un poquito y bueno, que quede un tope un poquito mayor, porque coincide justo con el borde de la cubeta, o sea, donde se produce las distintas formas de la cubeta que le dan a los rodamientos. Estos son algunos de los trabajos que a veces, bueno, te hacen, como pasó hace un par de trabajos atrás, que uno tiene que cambiar toda una pieza por una cosa tan sencilla como un rodamiento, cuando uno podría hacer el alojamiento, endurecer la pieza y hacer un alojamiento para un rodamiento común y silvestre. Me parece una tontería tirar toda una pieza por algo tan sencillo como un rodamiento. Más cuando los rodamientos, las medidas son estandarizadas, ¿no? Está bien, hay rodamientos personalizados, rodamientos, digamos, hechos a pedido, que bueno, sí, está en su derecho a hacerlo, pero esto son piezas integrales, digamos, de un mecanismo de tracción o de elevación, y no sé, me parece medio tonto cambiar toda una pieza por digamos, un rodamiento. Bueno, como les decía, el tema de este tipo de trabajo, bueno, es la paciencia. Hay insertos, digamos, adecuados para este tipo de trabajo, que se me terminó la batería. Eso es lo que pasa. No, hay insertos que vienen específicos para este tipo de trabajo, que tienen las geometrías coincidentes. Por ejemplo, hay CNMG, TNMG. Creo que TCMT no he visto, son geometrías algunas, sino de las más comunes. Bueno, pero en este momento no he podido conseguir, así que bueno. Pero se puede trabajar perfectamente con cualquier inserto de este tipo, ya les digo, con un radio amplio para repartir un poquito la fuerza de corte. Quizás cuando uno está llegando ya a la medida final, puede llegar a cambiar un radio más pequeño para lograr esas pasaditas finitas de precisión. Bueno, y siempre tener nivelada la herramienta perfectamente. El tema de esto es siempre el centrado. Cuanto mejor centrada la pieza, va a quedar mejor. En este caso, bueno, tiene unos pequeños desgastes, ya que esto tiene el efecto de rodadura sobre el canal sobre el que va montado, pero se puede llegar a centrar bastante bien, como se vio. Y el otro tema es el medio de control que uno tiene para poder realizar la medición. Es difícil a veces, digamos, darle en estos tipos de materiales endurecidos el paso final o la medida final, y bueno, ahí sí hay que armarse un poquito de paciencia, como les decía, cambiar capaz a un inserto con un radio más pequeño, 0,4, entonces uno puede llegar a dar esas pasaditas finales. Acá ya tenemos preparado el alesómetro con la medida de 80 milímetros, ¿sí? Empleamos un micrómetro común y silvestre para colocar la medida interior y luego lo colocamos a 80 milímetros exactamente y después le damos el toquecito. A veces me gusta emplear, y ya aprovecho, en el caso de algunos tiros, por ejemplo, cuando hago el cilindrado de rodamientos internamente, en medidas medias complicaditas, me gusta emplear este
este comparador. La caja es Insight. Está buena la caja con respecto a lo que es digamos el reloj comparador. Las cajitas de Mi Tutoyo vienen bastante fieras. Este es un reloj comparador milesimal, ¿sí? Ahí se ve. Un micrón. Cada rayita es un micrón. Es muy sensible este comparador, o sea, para una medida, una vueltita es una décima, ¿sí? Ahí se ve. 2, 4, 6, una décima. Entonces, bastante exacto para esas medidas, digamos, que uno tiene que darle a veces ese tiro o para constatar que te queden bien perfectas las mediciones, sobre todo cuando hago a veces los rodamientos, el interior de los rodamientos. Pero igual, sigo teniendo el tema de que el medio de control que uno tiene, en este caso es muy rudimentario, muy burdo, porque los rodamientos requieren una exactitud bastante exacta, sobre todo cuando uno modifica el rodamiento. En este caso, bueno, uno está haciendo el alojamiento para un rodamiento, pero si uno tiene que hacer, por ejemplo, modificar la cubeta interior, llevarla, por ejemplo, de 17 a 18 milímetros, que son medidas medias raras, digamos, que vienen a pedido, bueno, ahí sí necesitas mejorar el medio de control y quizás el mecanizado también. Pero bueno, es complicado a veces el cilindrado de materiales endurecidos. Pero como les decía, en estos casos, que es una cubeta, empleamos un inserto común y silvestre, este es marca Mitsubishi, radio 08, y bueno, con paciencia, quizás en las últimas pasadas lo llevemos quizás a 200 revoluciones, un poquito más rápido para darle esas pasaditas finales. Pero bueno, ya vamos a ver. Y bueno, ese es el trabajito por ahora. Vamos a ver qué es lo que sucede en el resto de la mañana. Nos vemos. Así que aquí continuamos con el ajuste. Como les había mencionado, es un trabajo de paciencia, más no es imposible. Las pasadas son del orden de las 3 décimas al principio, debido a que va golpeando digamos, el alojamiento. Luego vamos aumentando a 5 décimas, medio milímetro, y lo vamos llevando más o menos en el orden, cuando ya superamos digamos, el corte interrumpido, en el orden de las 7 décimas, y va rápido. El trabajo se realizó en poco menos de 2 horas, 1 hora 50, así que es un trabajo, digamos, que se puede realizar. El tema fue el centrado, que quede lo más centradito posible, y el ajuste. Vamos a ver sobre el final más o menos que quizás va a haber que pulir en algunos casos un poquito más para que entre un poquito más holgado el rodamiento, pero teníamos el otro problema también, que los ejes sobre el cual van montados estas ruedas también tenían un desgaste importante, así que tuvieron que reemplazarlos y los nuevos entran un poquito más holgados sobre el ajuste de los rodamientos. Se ve que el armado de estas ruedas se hace con Loctite. En muchos lugares se acostumbra ese uso, digamos, que el ajuste quede holgado sobre el eje y se le pone unas gotitas de Loctite para lograr, digamos, el ajuste fingido o digamos, la sujeción del eje sobre el rodamiento. Así que por eso en algunos casos tuvimos que darle un poquito más digamos, de ajustes sobre la cubeta exterior, para que de esa forma se ciñe un poquitito más sobre el eje. Acá estamos viendo justamente el inserto TSMT radio 04, ahí como se ve a 200 revoluciones perfectamente corta el acero endurecido. No se ven, digamos, la viruta quemada, ni el filo se va quemando, pero como les mencionaba, son pasadas finas, no es nada, digamos, que o mejor dicho, que produzca un esfuerzo muy grande sobre la punta, porque recuerden que un radio 04 es un radio muy chiquito, el cual es muy fácil de romper o de quemar si uno lo acelera mucho al filo. Y el avance, como les había mencionado antes, de 0,08 milímetros por cada revolución, el avance más lento que permite el torno Wing.
Ahí ya vamos llegando al rincón, al final, y vamos barriendo un poquito más lo que nos quedó del radio de 0,8 del inserto CNMG, porque ahora sí vamos a darle la profundidad de vida, o sea, el reparto necesario para que quede el rodamiento centrado con respecto al cuerpo o la rueda. Y como les siempre venimos usando el alesómetro para darle el tiro, y ahí empezamos a darle el tiro o la tolerancia al ajuste empleando el método del carro, del chariot, mejor dicho, inclinado. Más o menos cuando nos quedan unas 3 décimas de ajuste, unas 3 décimas antes de ajustar, digamos, de llegar al diámetro final, empezamos a aplicar el método del chariot inclinado, quitando más o menos una décima, y luego ya le vamos a dar digamos, el ajuste lo más cercano posible a la 1/100ª de más con respecto al diámetro final, o sea, 80,001 milímetros. Pero como habíamos mencionado, es difícil en el caso de los materiales endurecidos, por lo que es a veces un poquito más sencillo llevarlo a la medida exacta 80 y luego usando una tela esmeril de circonio o de las que usan los artesanos del metal. A veces uno puede usar esas telas esmeriles especiales de circonio, por ejemplo, es la que produce un buen desgaste o mejor dicho, permite ese ajuste fino que a veces no se logra con la herramienta. Lo importante sí es no pasarse, eso sí, en el ajuste de rodamiento es preferible que sobre, digamos que quede un poquito más para el ajuste que quede holgado el ajuste. Ahí estamos viendo la primera ruedita, como ven, no ha sufrido nada el inserto, así que vamos a continuar. Y ahora vamos a darle el fondo o la distancia final de fondo. Aproximamos la herramienta con un papelito para evitar que se nos rompa la punta del inserto. Le damos la profundidad marcando en el nonio y luego usando el chariot que habíamos dejado previamente en la marca del 0. Ahí vamos a empezar a profundizar y cilindramos un poquitito más el diámetro para que nos quede, digamos, un pequeño diámetro más adentro, para que el radio del rodamiento no se apriete contra el radio de la punta del inserto. Empleando un pequeño imán, vamos a sacar las pequeñas virutitas que puedan quedar. Vamos a empezar con la otra ruedita, hacemos una aproximación. Primero el frente, también una pequeña aproximación, y luego vamos a chequear el perímetro. Y una vez que tenemos chequeado el perímetro, otra vez el frente, ya que la rueda, como les había mencionado, tiene algunas deformaciones, por lo que cuando uno va apretando a veces el material también oscila, mejor dicho, un poquito hacia el frente. Así que siempre hay que hacer una verificación. Y ahí ya está. Colocamos de nuevo el inserto CNMG. Y ese es el detalle que les decía, que colocamos el filo paralelo al frente, marcamos en el nonio del carro longitudinal la marca del 0 para darle la profundidad, digamos, no la profundidad final, pero sí la más cercana posible. Y ahí vamos a 33 revoluciones haciendo las pasaditas al inicio, que son las más complicadas. Ahí ya vamos con las rueditas, 1:23. Y ahí vamos a probar algunas de las rueditas que habíamos hecho. No me gusta colocar el ajuste de los rodamientos en la cubeta exterior. No les recomiendo emplear una prensa ni nada por el estilo.
siempre deben ser colocados mediante golpecitos. Cada vez que los rodamientos giran a mayor velocidad, el ajuste en la cubeta externa tiene que ser lo más suave posible. A mayor velocidad tiene que ser lo más suave posible, para permitir el juego interno del rodamiento. O sea, cuando uno, luego de colocar, por ejemplo, en la cubeta, mejor dicho, luego de colocar, si fuera un rodamiento de alta velocidad, por ejemplo, uno coloca el rodamiento en el alojamiento como estamos haciendo ahora, y coloca la primera parte, o sea, el primer rodamiento en el eje. El rodamiento tiene que tener la holgura o la tolerancia, o sea, se debe mover mínimamente un poquitito. O sea, debe tener aún digamos, el juego interno entre bolillas, y para eso es que se le permite entrar al rodamiento un poquito más holgado en su ajuste externo. Como le había mencionado, en este caso estas rueditas, bueno, trabajan a bajas vueltas, y el otro inconveniente es que es a veces complicado el ajuste sobre material endurecido. Es preferible a veces pulir un poquito más que entre holgado. Así que, pero como vemos ahora en el video, entra a golpecitos, quizás un poquito forzado, se podría decir, pero a golpecitos, empleando un pequeño trozo de cobre para colocarlo. Sé que tampoco digamos, un esfuerzo tan grande, pero no les recomiendo la colocación de rodamientos para el ajuste externo en una prensa, ya que no se pierde la noción. Si uno necesita una prensa para colocar el rodamiento con ajuste externo, eh, tiene, digamos, está muy sobredimensionado. O sea, tiene que ser un ajuste holgado, suavecito. En este caso quizás se le podría pulir un poquito más, pero no, digamos, no se lo coloca en una prensa, sino a golpecitos, lo más suave posible. Fuimos alternando con otras rueditas también, por eso también la duración del trabajo, pero más o menos lleva unos entre 20 y 30 minutos, un poquito más quizás, cada rueda, la, el torneado de cada rueda. Fueron al principio 4 rueditas, después nos fueron trayendo en la mañana 3 más, y una quedó pendiente de traer ya que aún no se había desarmado. O sea, es también el otro inconveniente que tiene es el desarme de estas piezas, ya que como pertenecen a la industria de la madera, los elevadores, no es fácil a veces encontrar el momento adecuado, o digamos el relevo adecuado, para que uno esté en mantenimiento, uno de los elevadores esté en mantenimiento y el otro en, digamos, operativo. En este caso se rompió uno, directamente se desarmó la rueda, y quedó el siguiente, digamos, eran 3 autoelevadores, creo, y los otros 2 quedaron ahí medio dudosos, digamos, en la rotura. Así que a medida que pudieron ir desarmándolos, tuvimos que ir preparando las rueditas. Preparamos un juego para que ellos puedan llevar, armarlo enseguida y continuar con el trabajo mientras desarmaban el siguiente. Nuevamente el ajuste a 225 revoluciones empleando el inserto TSMT. Y con este inserto sí llegamos hasta la medida de fondo, digamos, de rodamiento con respecto al alojamiento. O sea, digamos, la medida del rodamiento repartida dentro del ancho de la ruedita. Ese es el otro detalle que me estaba olvidando, es que cada ruedita tenía un ancho distinto. En este caso, estas ruedas que son lisas, hay otras que son, después vamos a ver, unas acanaladas. Esas acanaladas sí tenían la medida estándar, el ancho eran iguales, pero estas que son ruedas lisas, digamos, ya había una diferencia entre las rueditas, por lo que tuvimos que ir, digamos, variando la medida de tope o de fondo. Y el otro detalle es que de un lado de estas rueditas estaban ovaladas también. O sea, tenían una pequeña concavidad, que supongo que es para que la rueda se encarrile de forma más fácil dentro del alojamiento del autoelevador.
Así que ahí ya va quedando una de las últimas rueditas. Nos queda aún una más, que es de las acanaladas, para terminar el juego. Un trabajo que podría haberse hecho con el inserto cerámico, pero aún no consigo el porta herramienta adecuado para interior. Y ahí lo que vamos a hacer, que se ve un poquito más de detalle, es el fondo o la medida final con la ranurita que siempre le hago para que pase el radio del rodamiento sin que se choque contra el radio de corte del inserto. Y ahí tenemos el detalle, como queda. Bastante bien, digamos, bastante lisa la superficie, que es lo importante en los rodamientos, que no quedan bordes ásperos. Y un poquito caliente también salía. Y ahí tenemos una de las últimas rueditas. Previamente hacemos la limpieza con un pedacito de imán. Y estas son las ruedas acanaladas que les comentaba. Primero intenté colocarlas apoyando sobre directamente el fondo o el frente del plato contra el fondo de la pieza, pero me quedaba sin lugar de centrar, así que le puse de atrás un suplemento que era una cubeta de rodamiento, y ahí sí me quedaba un poco, digamos, un borde para poder lograr el centrado. No controlé el frente debido a que a simple vista ya se veía que estaba recto, y sobre todo el apoyo que tenía contra la cubeta que había puesto de suplemento hacía que quede bastante bien. Ahora nuevamente, como este material, este rodamiento era un poquito más, digamos, tenía un borde más terminado, una terminación más sana, por decirlo de alguna forma, del interior, usé directamente el TSMT. Primero le cambié el radio 08 y luego lo cambié al radio 04 para darle el ajuste final. No comencé con el CNMG como en los casos anteriores. Esta ya es un rodamiento especial o a pedido un poquito más, digamos, prolijo que los anteriores. Así que bueno, amigos, ese es el trabajo que quise compartir con ustedes. Espero que les haya servido. Disculpen un poquito la desprolijidad o quizás algunos detalles que me habré olvidado. Y esas son las rueditas que están esperando que las vengan a buscar, para así hacer el otro recambio de las 4 que restan del otro elevador que está en funciones. Bueno, amigos, les deseo un buen fin de semana, que pasen, que descansen y que disfruten de estos primeros calores en nuestra región. Y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.